que habléis de aquel grande amor que en el Calvario Dios nos mostró. Quiero que habléis del buen Salvador, habladme más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Habladme más de Cristo. Cuando me asalte la tentación y que sus redes tienda mi pie, quiero tener en Él protección. Háblame más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Háblame más de Cristo. Cuando en la lucha falte la fe y el alma sienta desfallecer, quiero saber qué ayuda tendré. Háblame más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Háblame más de Cristo. Muy bien, fíjense que me pareció oportuno, adecuado, conveniente el recordar una ilustración. Muchos se van a acordar de esta ilustración, porque el tema se titula El enojo. No sé, ¿alguien sabe lo que significa la palabra torvo o torva? ¿Sí? Bueno, es aquella persona que tiene facciones fieras. A eso se refiere esa palabra. Aquí no hay torvos ni torvas, ¿verdad? Aquí yo veo gente que practicamos el lema de esta congregación es amor, gozo y paz. Bueno, pues resulta que les digo, me pareció oportuno por el tema acordarnos de aquella ilustración que ya muchos conocemos, de aquel venadito. Estaba muchachón, estaba joven todavía y andaba por ahí en el monte, en la selva y pues traía sed. Entonces se encontró una quebrada. Quebrada en algunos lugares es como un chance, ¿verdad? Una oportunidad. Y algunos quebrada pues lo relacionan con aquello de la quebradita, ¿verdad? No sé, algunos de ustedes saben cómo se baila eso, pero no, quebrada aquí es un riachuelo, ¿sí? Es un riachuelo. Entonces el venadito se encontró con este riachuelo y pues así, ¿verdad? Como estaba chamacón, empezó a tomar agua, aquella agua fresca y cristalina, y la estaba disfrutando, pero de repente se oyó la voz, así que lo espantó, la voz de león, que le dijo: ¡Hey tú! ¿Me estás ensuciando el agua? Y entonces el venadito, todo tembloroso, volteó a ver y se atrevió a contestarle al león. Y le dijo: disculpe, señor león, no puede ser que yo le esté ensuciando el agua, porque si usted nota, la corriente viene hacia acá donde yo estoy, y usted está arriba, así que no puedo estarle ensuciando el agua. Ah, le dijo el león, ¿me vas a contradecir? Y le dice: ahora que me acuerdo, dice, tú me hiciste una travesura el año pasado. Y se atrevió a contestarle, fíjese, el venadito, y le dice: señor león, disculpe, pero no puede ser, porque el año pasado yo todavía no había nacido. Y entonces empezó a incomodar el león, ¿verdad? Porque no le ha pasado a usted, ¿verdad? Que cuando le llevan a uno la contraria, ¿verdad? Empieza uno a reaccionar. Pues el león reaccionó y dijo: pues si no fuiste tú, fue a haber sido tu papá o tu abuelo, ¿verdad? Aquel traía ganas de echar pleito. Es una ilustración que ilustra el carácter, ¿verdad? O la forma de algunos animales, pero ilustra también a algunas personas. Por ejemplo, fíjense, hace como un mes despidieron a un muchacho en el departamento donde yo trabajo. ¿Y por qué lo despidieron?
motivos o efectos del enojo. No soportó una broma y sacó navaja. Y alguien lo vio. Lo corrieron. Entonces, el enojo, y fíjense que haciendo cálculos matemáticos, me di cuenta que yo tenía mucha información, así que yo creo que nada más vamos a dejar el tema hasta la mitad, porque es mucha información y se me van a dormir. Después de 20 minutos se me van a dormir. Entonces, el tema lo había organizado, ¿verdad? En por qué nos enojamos, los efectos del enojo y qué podemos hacer. Pero ahora nada más vamos a ver por qué nos enojamos. Y en ese punto vamos a ver también cómo nos enojamos, si usted pone atención, con quién nos enojamos. Porque una cosa es enojarse con el perico, con el perro, con los hijos, con el cónyuge. Otra cosa es enojarse con la suegra, con el compañero de trabajo. Otra cosa es enojarse con Dios. Otra cosa es enojarse con el jefe, ¿verdad? Es muy diferente. Dicen que si el jefe se equivoca al mandar, vuelve a mandar. Bueno, mire lo que me encontré pensando en este tema, me acordé de este artículo. Dice, ella es... mire, se está enojado, ¿verdad? Estoy enojado contigo. Sí, mire, una cosa es enojarse Pero les leo esto, de un escritor salvadoreño que dice acerca de la cólera. Ella es mi musa, la furia de cabellos erizados, que viene a azotarme la frente, a apuñalearme el corazón, a bañarme el alma en santa ira. La cólera es también un numen sagrado. Cantad, vosotros ruiseñores, que podéis ver la gloria de la luz sin sentir la tristeza de las sombras. Reíd vosotros, los que comprendéis la comedia del mundo, sin palpar lo negro con sus horrores y sus crímenes. No siento en mi alrededor la fría caricia de los espectros, el hálito emponzoñado de los reptiles, el grito estremecedor de los hambrientos, la eterna queja de los inconsolables. La risa no es mía. A cada instante veo la risa estúpida del seductor que se burla de su víctima, del necio que en vez de sacar del lodo a las flores caídas, pone sobre ellas su planta inmunda para abatirlas más, de los imbéciles que triunfantes en su vana alegría insultan con su charla de mono el dolor de los que lloran. Y sigue el artículo. Él está pues manifestando su cólera por las injusticias que le tocó vivir. Y es que el enojo es un sentimiento normal, natural en nosotros los seres humanos. Lo malo, ¿verdad?, es cuando nos enojamos por petatas minutas, por cositas insignificantes. No, si nos vamos a enojar, que sea por algo que valga la pena, ¿verdad? Que por algo que glorifique y que edifique. Así que después, si usted quiere leer ese artículo, le puedo prestar este libro. Vamos a nuestro tema. Mire cómo cambia uno, ¿verdad? Le cambian hasta las cejas cuando uno se pone enojado. Mire, el pelo se le alborota. Se puede poner uno como a inflarse. Y desconoce hasta los amigos. Y se pone uno la otra foto, hermano, para que vean cómo se ve uno cuando uno se enoja. Y luego mire el aspecto verde y feo que agarra uno. Así que no se ande enojando. Mire, caras vemos. No, enojados no sabemos. Camarón que se enoja, se lo lleva la corriente. Y el que se enoja, pierde. Así que nada de enojos. Hay una epopeya, un canto según se lo atribuyen a Homero, que inicia: canta, oh musa, la cólera del Pélida Aquiles, cólera funesta, que causó infinitos males a los aqueos y precipitó al Hades muchas almas valerosas de héroes, a quienes hizo presa de perros y pasto de aves. Así inicia la Ilíada. La Ilíada habla de dos cóleras
de este personaje Aquiles. La primer cólera es porque le quitaron a su esclava, a su novia. Él estaba muy a gusto con ella y el rey Agamenón se la mandó quitar. Se llamaba Briseida y eso desató la primer cólera porque su honor, era un héroe, era un guerrero famoso. ¿Y cómo es que le quitaron a su esclava? Entonces empezó su cólera ahí, es narrada, y deciden no ir a la guerra y hay muchos problemas, mucha gente muere, y su segunda cólera es cuando matan a su amigo Patroclo. Ahí se desata la segunda funesta cólera. Entonces las cóleras pueden ser pataletas, rabietas, berrinches. Mire lo que es un berrinche. Es un enfado grande y violento que se muestra con llantos, gritos, gestos e irritación muy visible. Esto es especial en los niños y en uno que otro, o quizás no uno que otro, ¿verdad? ¿Corregimos? En los adultos también. El enojo es una alteración anímica que genera irritación, rabia, malestar, enfado. El enojo se manifiesta o se puede manifestar de diferentes formas, de maneras externas. Ya nosotros lo hemos visto, ¿verdad? Como a veces con el puño, con nuestras palabras, con nuestra indiferencia, con nuestro comportamiento, manifestamos nuestro malestar, nuestro enfado externamente. Pero hay otras personas que lo reprimen, o sea, es internamente, no lo manifiestan, lo reprimen, lo guardan, se llenan de rencor y después de eso se retraen socialmente y se amargan y se enferman. Fíjense, por eso tenemos que pedir la ayuda de nuestro Dios para que cualquier molestia o enojo nosotros lo podamos sacar de una manera correcta y adecuada, ¿sí? Que no nos quedemos con esas cosas porque nos enferman. Y si nos descuidamos, el enojo se va convirtiendo en ira. Y entonces cuando ya es una ira, es reconocido como uno de los 7 pecados capitales. La ira es una emoción compuesta por un conjunto de sentimientos negativos que puede conllevar a actos de violencia. La ira puede manifestarse contra uno mismo. ¿Usted no se ha enojado con usted mismo cuando se ve en el espejo? Y se puede manifestar contra los demás. Así que tenemos que tener mucho cuidado, como vamos a ver después en el punto número 2, los efectos, todo lo que causa el enojo. Vamos a ver algunos ejemplos y aquí pues nosotros vamos a ver el cómo, con quién, como dijimos, pero fíjense, se nos ha enseñado esto y lo podemos aplicar en ese tema también, lo que es la frecuencia y la intensidad. Una cosa es que nosotros nos enojemos cada 6 meses, ¿verdad? Qué bonito sería, ¿verdad? Cada 6 meses. Otra cosa es que nos enojemos pues todos los días, a cada rato, por cualquier cosa, y depende la intensidad. Una cosa es que nada más, ¿verdad? Demos un puñetazo y otra cosa es de que nos enojemos y que no queramos ni comer. Vamos a ver los ejemplos de diferentes casos y lo que provocaba y lo que sucedía. El primer ejemplo que tenemos es el de Caín. La palabra de Dios no nos dice que Dios haya pedido que le trajeran sacrificio. La palabra de Dios dice que pasó el tiempo y entonces Caín, no sabemos cómo, qué cosas le habría contado su papá, su mamá, qué edad tenía, pero se le ocurrió traer un sacrificio al Señor. El Señor no se lo pidió. No tenemos esa indicación en la palabra de Dios, pero dice la palabra de Dios, Génesis 4:5, que entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? O sea, ¿por qué te has enojado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? El Señor sabía, pero el Señor le hace la pregunta, ¿verdad? Para hacerlo meditar. Y el Señor nos pregunta a nosotros, ¿verdad? Si nos enojamos, Él nos pregunta. Entonces, y Dios le explica, le aclara, le dice, mira, si bien hicieres, vas a ser enaltecido. Y el apóstol Pedro nos dice, allá en una de sus cartas, que las obras de Caín eran malas y que era del maligno. Entonces podemos ver de que cuando una persona tiene ese tipo de actitudes, aunque Dios a veces, Dios le habló y le dijo, ¿verdad? Pero si, ahí está la puerta, ¿verdad? Pero si quieres hacer el bien, vas a ser enaltecido. Entonces Caín decide insistir con su enojo. ¿Por qué?
porque su sacrificio no había sido agradable delante de Dios. Así que procuremos que nuestros sacrificios sean agradables delante del Señor, porque si no, de alguna manera Él nos lo va a hacer saber y nos vamos a sentir mal. Y después, cuando veamos que el sacrificio de mi hermano sí es aceptable, me voy a sentir mal, voy a sentir envidia, y si yo continúo con eso, voy a ser capaz de llegar a matar a mi hermano, porque fue lo que hizo Caín. No quiso escuchar los argumentos de Dios y siguió con su malestar hasta que mató a su hermano. Así de grave es el enojo. Entonces, Números 27:27 se nos habla de otro ejemplo de este profeta llamado Balaam. Dice que, y viendo el asna, el ángel de Jehová se echó debajo de Balaam, y Balaam se enojó y azotó al asna con un palo. No era la primera vez que azotaba a este pobre animal. Este animal tenía la capacidad de ver el ángel que estaba con una espada ya en el camino, y Balaam no podía ver eso. Entonces la mula se detuvo, se fue por otro camino y la azotó. Después lo arrimó contra la pared y la volvió a azotar. Y después de eso, cuando la burra se echó, la agarró con un palo. La agarró con un palo, ¿verdad? Y ahí fíjense que la mula le habla y le hace la pregunta: oye, ya me azotaste 3 veces. ¿Y sabe qué le contesta este profeta? Si tuviera una espada aquí, le dice, te mataba. Así de tremendo es ¿verdad? El enojo. Mire otro ejemplo, en 1 Samuel 20:20 se nos habla de que entonces, dice, se encendió la ira de Saúl contra Jonatán y le dijo: hijo de la perversa y rebelde. Fíjese qué lenguaje. ¿Usted no se ha puesto atención cuando se enoja cómo habla? Las palabras que usa, los gestos bueno, no nos fijamos, ¿verdad? Se fijan los demás. Entonces, ¿quién es este? El papá. ¿Cómo le está hablando a su hijo? Y mire lo que le dice: ¿acaso no sé, le dice, que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? Eso es lo que pensaba él. Y fíjese, y después Jonatán le dice, cuando el rey decide matar a este hijo de Isaí, Jonatán le pregunta: ¿pero qué ha hecho? ¿Por qué lo quieres matar? ¿Y sabe qué hace después? Agarra la lanza y dice que quería herirlo a su propio hijo. Cuando nosotros nos llenamos de ira y de enojo, los papás a veces no disciplinan a sus hijos, los martirizan, y a veces ni se fijan cómo les pegan. Bueno, hay padres que han agarrado a sus hijos con instrumentos horribles por el enojo, ¿verdad? Así que se recomienda mejor no castigar a nuestros hijos cuando estamos enojados. Entonces, Jonatán, segunda de Samuel, también Jonatán, fíjense, después de que sucedió esto, primera de Samuel 20:34 dice: y se levantó Jonatán de la mesa con exaltada ira. A veces es necesario, a veces es correcto mostrar nuestra ira cuando vemos nosotros injusticias, cuando nosotros vemos que las cosas no se hacen bien. Entonces sí, sería bueno de que mostráramos nuestro malestar y nuestro enojo. Entonces Jonatán se levantó de la mesa con exaltada ira y no comió pan el segundo día de la luna nueva, porque tenía dolor a causa de David, porque su padre le había afrentado. Cuando uno se nota, ¿verdad? Cuando no comemos, se nota. Y se nota cuando comemos. Entonces de aquí se le fue el hambre a Jonatán por la injusticia que estaba viviendo. Primera de Reyes 21:4. Este es el caso de Acab. Fíjense de que Nabot tenía una heredad que le habían dejado sus papás, y pues estaba cerca. Eso es malo a veces, cuando su propiedad está cerca o pegado o colinda con la propiedad de otro rico, y luego si su propiedad tiene un ojo de agua, por ejemplo, ¿verdad? Un nacimiento, eso, ¿quién no la va a querer? Entonces la cosa es que Acab, el rey, va y le dice a Nabot: mira, te voy a dar una viña mucho mejor que esta.
Y si no, véndemela, yo te la pago bien. Es que esta está cerquita aquí de mi casa y yo quiero, fíjate, poner un... ¿Cómo le llaman a eso? Donde crían hortalizas y legumbres. Sí, que él quería, le había echado el ojo. Y entonces, pues aquel estaba encariñado porque pues le habían dejado sus papás. Y no pudo ver quién se la estaba pidiendo. Es como aquí, ¿verdad? Que la ciudad le diga a uno, oye, te voy a dar tanto por tu casa porque aquí se va a construir algo. Si usted no aprovecha, como quiera, lo van a sacar de ahí. Entonces él tuvo que haber, pienso yo, previsto. Me estoy enfrentando aquí, me le estoy negando al mismísimo rey. Entonces este rey dice que vino a su casa triste y enojado por la palabra de Nabot de Jezreel. Le había respondido diciendo, no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió tampoco. Pero su esposita estaba viendo y dijo que algo le pasa aquí al viejo, ¿verdad? Y pues fue y le preguntó y ya le explicó la situación y le dice, no te preocupes, yo te la voy a conseguir. Sí, fíjense, las mujeres a veces tienen ideas bonitas, ¿verdad? Entonces esta mujer contrató con la autoridad del rey, mandó cartas con su nombre para tramar algo, ¿verdad? Y consiguieron testigos falsos, perversos, dice ahí la palabra de Dios, para que fueran y dijeran a los ancianos de la ciudad que este Nabot había blasfemado el nombre de Dios. ¿Y sabe qué? Lo apedrearon. Y después va Jezabel y le dice, sí es Jezabel, ¿verdad? La esposa, va con su esposito y le dice, ya, come, ¿verdad? Ya no estés enojado, ya no estés molesto, ya aquel ya se murió, la viña es tuya. Pero en ese momento, fíjese Dios cómo permitió que todo esto sucediera y de repente interviene y manda al profeta Elías y le dice la sentencia que viene. Bueno, son diferentes casos, pues, de cómo el enojo trae consecuencias y se manifiesta de diferentes formas. Segunda de Samuel 13:21. Luego que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho. ¿Qué fue todo esto lo que escuchó? Una tragedia tremenda. Usted la puede leer con paciencia en su casa, ¿verdad? Pero su hijo Amnón, creo que se llamaba, abusó de su media hermana llamada Tamar. Con engaños, hasta el mismo rey participó en todo el asunto sin saber lo que se tramaba. Familiares aconsejaron ahí, era algo feo, pero a veces así sucede hasta en las mejores familias, ¿verdad? Entonces el rey dice que cuando le contaron toda esta historia, se enojó mucho. Pero yo leo y no hizo nada. 2 años este muchacho huyó, pasaron 2 años, no hizo nada. ¿Por qué? Según, ¿verdad? Había pasado lo que había pasado con él y estaba amarrado. Tenía, como dicen, la cola pisada. No podía hacer nada. Además, pues era su hijo y parece que era de sus preferidos. Entonces, a veces cometemos esa injusticia que nos enojamos con personas y demostramos nuestro malestar y nuestro enojo. Y con otros somos bien pacientes, aguantamos, les soportamos sus berrinches y como si nada. Esa es la actitud que Dios tiene, pero nosotros deberíamos de ser así, ¿verdad? Como Dios, como que tener paciencia con todos. Entonces David no hizo nada, aunque se enojó mucho. Entonces, segunda de Crónicas 26:19, tenemos el ejemplo de otro personaje que este hombre, fíjense que reinó, parece que el que reinó más tiempo fue Manasés, pero este reinó 52 años y empezó a reinar desde los 16 años. Dice, entonces Uzías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira. A mí me gustaría que usted fuera, cuando tenga tiempo, y lea todo este capítulo de la historia de este personaje. Todas las cosas como Dios lo bendijo porque él insistió en buscar a Dios. Cuando nosotros insistimos una y otra vez en buscar a Dios, el Señor nos va a bendecir. No tengamos duda de eso.
Entonces Dios lo bendijo de diferentes maneras, como él inventó, hizo muchas cosas, como inventó armas, máquinas, le gustó, era amigo de la agricultura también. Entonces Dios lo bendijo, pero al final dice que su corazón se enalteció y quiso hacer cosas que no le era permitido hacer. Así le dijeron los sacerdotes: no te es permitido hacer eso. Entonces hay ciertas cosas que nosotros no deberíamos involucrarnos, ¿verdad? Pero gloria a nuestro Dios que ahora nosotros podemos hacer muchas cosas que antes la gente no podía hacer, ¿sí? Pero ahora por medio de Cristo nosotros podemos hacer varias cosas. Entonces mire lo que sucedió. Porque cuando le llevan la contraria a uno y usted tiene su corazón enaltecido, ay, 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 ¿verdad? Entonces dice: y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó, fíjese bien, en la frente, delante de los sacerdotes. ¿En dónde? En la casa de Jehová. ¿Dónde? Junto al altar del incienso. Usted puede leer toda la historia. Cuando le salió la lepra, ya no se le bajó el enojo y quiso salir de ahí. Bueno, murió leproso en una casa apartada. Usted puede leer lo que causó la actitud, el enojo y la ira a este rey llamado Usías. Y le dejo como tarea: ¿cuál era el otro nombre de este personaje? Tenía otro nombre. ¿Y cómo se llamaba su mamá? ¿Verdad? Usted puede investigar. Esther, otro ejemplo, el de Amán. Esther 3:5 dice: y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. Fíjese lo que puede llenarle a usted de ira, el que una persona no se humille delante de alguien, el que no le salude. Y mire lo que sucedió. Este hombre, Mardoqueo, no solamente quiso vengarse de él, que comandaba andan personas, ¿verdad? No buscando quién se la hizo, sino quién se la pague. Entonces este hombre dijo: no, ya me di cuenta que este hombre es judío y me voy a ir en contra de toda su gente, de toda su familia, de todo su pueblo. Hay gente que tiene pensamientos malvados, que cuando se enojan es algo tremendo. Entonces así sucedió. Pero ya nosotros conocemos la historia, que cuando nuestros caminos están bien delante de nuestro Dios, el Señor nos va a librar de una o de otra manera. Amén. El otro ejemplo, mire, de Segunda de Reyes 5:11, es el ejemplo de Naamán. Dice: y Naamán se fue enojado. ¿Por qué? Diciendo: he aquí, yo decía para mí. Mire, en esto por eso no pensemos nosotros a veces que va a ser así como nosotros pensamos, porque nos vamos a llevar decepciones y nos vamos a sentir mal, nos vamos a enojar, ¿sí? Hay que estar siempre abiertos a otras posibilidades. ¿Qué es lo que había sucedido? Bueno, que este hombre era un general que estaba leproso, y alguien le dijo: mira, allá en mi pueblo hay alguien que te puede sanar de tu lepra. Entonces hizo arreglos, pidió permiso y fue a buscar a este profeta, y él ya venía pensando: ese hijo de Dios, ese profeta va a salir a recibirme, va a hacer un show, va a invocar a su Dios, va a poner la mano en el lugar y voy a ser sanado. Eso es lo que él pensaba, él ya traía sus pensamientos. Pero fíjense que el profeta no sale ni a recibirlo, sino que le manda a su criado y le dice: ve y dile que vaya y se sumerja 7 veces. ¿En qué río? Jordán. En el Jordán, ¿verdad? Entonces este hombre, mire la actitud que toma, sale enojado. Pero siempre hay gente que a veces nos dice: ya cálmate, hombre, ya cálmate, ya va a pasar, ¿verdad? Le dijeron a sus soldados: si te mandara a hacer algo, fíjense, ¿qué argumento, ¿verdad? Si te mandaran a hacer algo difícil, ¿no lo harías? ¿Y cuál era la respuesta? Pues claro que sí, yo no quiero esta lepra. Entonces, pues te está mandando nada más, ya estamos aquí, vamos, ¿qué pierden? Y pues lo hicieron, ¿verdad? Caer en razón y fueron, y lo hizo. Y ya sabemos nosotros, ¿verdad?, que la lepra representa el pecado y que la inmersión en el agua representa la limpieza, el bautismo, y que no es como nosotros pensemos: no, yo no le hago mal a nadie, yo no necesito esa cosa. No, Jesús lo mandó. Él dijo: vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no será condenado. Y entonces enséñenles
que guarden estas cosas. No es como nosotros pensamos, es como Dios ha mandado. Otro ejemplo, ya vamos a terminar. Imagínense si hubiéramos hablado de los 3 puntos, no nos vamos de acá. El ejemplo de Jonás, el clásico, ¿sí? El ejemplo de Jonás, ¿verdad? Jonás se enojó. ¿Con quién cree que se enojó Jonás? Con Dios, ¿verdad? Imaginen qué atrevido, ¿verdad? Bueno, primero se atreve. Bueno, es que yo no sé, como que yo percibo que Jonás o estaba amargado, o no sé por qué, pero como que veo yo que no quería vivir, que se quería morir. Porque cuando descubrieron que por causa de él era aquella tempestad, le dijeron, bueno, ¿y qué hacemos pues? Y dice, pues échenme al agua y esto se va a acabar. Digo, si yo estoy pidiendo que me echen al agua en el mar, pues él se quería morir. Entonces dice Jonás 4:1, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. ¿Usted ha orado a Dios enojado? ¿No? Yo sí lo he hecho, pues soy raro o qué. Yo creo que es cuando más oramos, cuando nos enojamos, ¿o no? Bueno, Jonás oró enojado. Pero fíjense lo que le dice: yo sabía que tú eres Dios clemente, bendito sea el Señor, piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Hay mucha gente que se hace problemas con eso. ¿Cómo que Dios se arrepiente? Son maneras de expresarse, son traducciones, pero mire, lo bonito es que Él es clemente, que Él es piadoso, que Él es tardo para enojarse, que Él es grande en misericordia. Bendito sea su nombre. Entonces, pero Jonás se enoja varias veces. Dios, fíjense, después de haber andado, yo no sé qué habíamos hecho nosotros, pero después de andar yo gritando por 40 días, de aquí a 40 días, el Señor va a destruir esta ciudad. De aquí y todos los días gritando lo mismo. Entonces, y pensar que esa gente era gente pecadora, pagana, ¿verdad? Que habían sido instrumentos para castigo y para desgracia del pueblo de Dios. Y de repente dice que él se apartó a un lado, al oriente, hizo una enramadita y se puso a esperar, fíjese, lo que le iba a suceder a la ciudad. Imagínense. Quería ver cómo Dios iba a destruir esa ciudad. Y entonces Dios colabora con él. Y a la enramadita que él había hecho, Dios le hace nacer una calabacera. Yo no sé si usted, a mí me ha tocado estar cambiando un compresor en el techo de un edificio donde no hay sombra por 4 o 6 horas. Pero qué rico se siente cobijarse bajo la sombra de un árbol. Sí, con estos calores, qué sabroso se siente. Entonces, yo creo que cuando el Señor le puso ese aire acondicionado a Jonás, bueno, ahí dice que se alegró grandemente, le cambió el enojo y se alegró grandemente. Pero el Señor tenía un propósito. El siguiente día le quemó la calabacera. Yo no sé si a usted se le ha descompuesto el aire acondicionado en estos tiempos, pero se siente que luego se calienta la casa. Entonces ahí dice que se enojó otra vez Jonás. Y entonces Dios empieza a platicar con él y le hace la pregunta, y nos la hace a nosotros también. ¿Haces bien en enojarte tanto? ¿Y cuál sería nuestra respuesta? No hacemos bien en enojarnos tanto. Entonces Dios platica con él y le dice: mira, si tú tuviste misericordia de esa calabacera, que tú no hiciste nada, ¿cómo yo no voy a tener misericordia de esta gente que no saben distinguir entre su mano izquierda y su mano derecha? Bendito sea nuestro Dios, porque Él no se ha enojado con nosotros, sino que ha tenido misericordia. Y fíjese, hay un versículo, ya con eso termino. Apocalipsis 12:12 dice: ay de los moradores de la tierra, porque el diablo ha descendido con gran ira, porque sabe que le queda
Así es. Las situaciones, hermano, están difíciles ahorita, porque el enemigo ha descendido con mucha ira y muchos se van a desanimar, porque nuestro Señor dijo, ¿verdad?, de que la maldad va a multiplicarse y que el amor se va a enfriar y que muchos de los escogidos se pueden perder si esos días no son acortados. Así que si estamos viviendo en esos últimos días, mantengámonos firmes. Confiemos en la misericordia, en la clemencia de nuestro Dios. Y si nos vamos a enojar, que sea por cosas justas, ¿verdad? Así que ese es el mensaje de esta mañana. Y después seguimos, no se lo pierda, los efectos del enojo y qué podemos hacer. Bendiciones.